Mateo entonces 13, versículo 24, damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y traed el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios y Padre Celestial, te agradezco la instancia, la oportunidad que me concedes de estar junto a estos hermanos, hermanas, congregados en este lugar. Pueda existir la disponibilidad de querer oír. Sé que tus ovejas oyen tu voz. Y yo creo con todo mi corazón que acá hay ovejas. Cada vez que la palabra, Señor, se manifiesta a través de cualquier medio, es porque sabes que hay ovejas dispuestas a oír. Gracias por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Tu palabra dice, y yo las conozco y me siguen. Eterno Dios, oro para que en esta noche nos permitas hablar tu palabra bajo tu unción. Y bajo tu unción también escuchemos tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, esta es una parábola que no necesita ser interpretada por alguna mente brillante, porque Jesús mismo interpreta esta parábola. Usted y yo hemos escuchado un montón de veces que, hermanos, dentro de la iglesia está la cizaña y el trigo. Y muchas veces, para no aplicar disciplina en alguien, sea del coro, sean hermanas de la Dorca o algún joven, yo he oído decir: ¿para qué decirle algo a este hermanito, a esta hermanita? Que si le decimos algo, es probable que se vaya y también se vayan muchos más. ¿Para qué arrancar lo que creemos que es cizaña? Si lo hacemos, también vamos a arrancar el trigo. Entonces no aplicamos disciplina por esa razón, porque no queremos que se vaya él y se vaya el amigo y el tío y el abuelo. Así que hacemos vista gorda dentro de las congregaciones y permitimos que los hermanos hagan y deshagan dentro de las congregaciones.
malinterpretando esta parábola. Una de las cosas que yo os digo siempre, y lo digo de nuevo, la iglesia del Señor no está compuesta por cizaña y trigo. La iglesia del Señor está compuesta por puro trigo. No hay cizaña y trigo. Porque Dios no se equivoca al llamarme. Él me llama y lo he dicho otras veces. Y lo primero que hace Dios es revelarme a Cristo. Para ser como pámpano en la vid, para ser como casa en la roca. La vid es Cristo, la roca es Cristo. ¿Qué es la iglesia? No es una denominación, no es una corporación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios nos llama y nos revela a Cristo para que tengamos comunión con Él, para que permanezcamos como pámpano en la vid, para que permanezcamos como casas fundamentados en la roca eterna que es Cristo Jesús. Vuelvo a decir, porque la iglesia no es tal o cual denominación. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. No es una organización. Es un organismo. Entonces, los que hemos sido llamados por Dios y hemos tenido la revelación, Dios nos ha revelado a Jesucristo, somos miembros de Cristo, de su cuerpo, reitero, como pámpano en la vid, como casas fundamentado en la roca eterna. Entonces, en base a esto digo que la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, no está compuesta por cizaña y trigo. La iglesia del Señor Jesucristo, o la iglesia que es el Señor Jesucristo, la iglesia está compuesta por puro trigo. No hay cizaña en la iglesia. No hay cizaña en la iglesia. Dentro de este edificio puede que tenga que haber cizaña. ¿Ve? Dentro de esta casa puede que tenga que haber cizaña. Dentro de alguna organización, llámese metodista, pentecostal, wesleyana, universal, puede que tenga que haber cizaña. Y más que decir puede que tenga que haber, yo creo que hay cizaña dentro de denominaciones, dentro de corporaciones. Hay cizaña. Entonces, corporaciones, denominaciones, como se denominen, las organizaciones, allí llega de todo. Ahí está lo que es la iglesia y también está lo que es cizaña. Están dentro de las denominaciones los que son de Dios y los que no son de Dios. Dentro de una organización humana, dentro de una corporación, están los que son de Dios y los que no son de Dios. Entonces, se entienda, la iglesia no es tal o cual denominación. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Pregunto en esta noche, ¿cuántos son miembros del cuerpo de Jesucristo? ¿Cuántos tienen testimonio en su corazón que más que ser parte de una denominación, son parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se llama esta denominación? ¿Cómo que se denominan? Todavía no tenemos nombre. Aún no tienen nombre, ojalá nunca tengan nombre. No,
como se denominen. Amén, Señor. Como se denominen. Amén. Una agrupación, un ministerio, el nombre que quieran ponerse. Amén. Pero lugares como este alberga de todo. Amén. Acá pueden llegar de todos. Pero todo hijo de Dios debe entender, debe comprender que la iglesia del Señor Jesucristo no es una denominación, no es una corporación. Es el cuerpo de Jesucristo y les quiero reiterar, y en base a esto digo, la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por puro trigo. Está compuesta por puros hijos de Dios. No hay dentro de la iglesia que es el organismo, no es una corporación, es un organismo. Este organismo lo componen miembros del cuerpo de Cristo que son hijos e hijas de Dios, hombres y mujeres que caminan teniendo el testimonio en su corazón de que no son cualquier cosa, de que son hijos de Dios. Se lo he dicho otras veces, que es el Espíritu mismo que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es el pastor, no es el evangelista, es el Espíritu mismo que nos da a entender, nos da a saber de que somos hijos de Dios. Es por ello que recito siempre esa palabra de Juan en su epístola, cuando él dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, de ser llamados hijos de Dios. Aunque en esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a él. Luego dice, pero sabemos que somos hijos de Dios. Aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, ¿se entendió lo que quise decir? Que la iglesia no es una denominación, no es una corporación. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y Dios nos ha llamado a nosotros para ser parte de este cuerpo bendito, de este cuerpo glorioso, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, y esto es la iglesia. La iglesia está compuesta por puros hijos de Dios. No hay cizaña en la iglesia, no hay hijo del diablo en la iglesia. Dentro de una denominación, dentro de una corporación, llegan hijos del diablo y también allí están los hijos de Dios. Así que qué bueno es entender, qué bueno es comprender estas cosas que son muy importantes de que la entendamos. Es la razón de por qué dentro de organizaciones, dentro de denominaciones hay pleitos, rencillas, hay disensiones. En todas las denominaciones, sean grandes o pequeñas, entre ustedes también de seguro que hay pleitos, disensiones. Aparece de repente la rencilla. Se dan cosas, en cualquier parte se dan cosas de rencilla. Están estas cosas de dime que te diré, desacuerdos, etcétera, que en algunas partes causan tremenda división. Pablo, el apóstol, enseñando a la iglesia de Corintio,
dice que es necesario. Hace pocos días atrás visitaba a unos hermanos que hace poco se dividieron y produce pena aquello, produce tristeza, y había tristeza en el siervo, en los hermanos que allí quedaron, y yo dije, pero fue necesario. Fue necesario. El apóstol enseña de que es necesario. Es necesario, dice, que entre vosotros tengan que haber disensiones, para que así sea conocido el que es hijo de Dios. Entonces, se dan en las denominaciones pleitos y rencillas. ¿Por qué? Porque siempre está entre el trigo, entre la iglesia, entre los hijos de Dios, está metido el malo. Los hijos del malo, los hijos del diablo. Y es la razón de por qué se dan pleito y rencillas. Fíjese que fue así con Israel, cuando Israel sale de Egipto. De allí no solo venían los de la simiente correcta, esto es decir, no solo venían los de la línea correcta, hijos de Dios, sino que también salió de Egipto lo de la línea incorrecta. Esto es decir, para que se entienda, de allí salieron los hijos de Dios, pero también entre ellos salieron los hijos del diablo. En el desierto no solo todos son hijos de Dios, allí en el desierto también están los hijos del diablo, todos cruzando el desierto, todos van hacia Canaán. Allí van caminando los hijos de Dios y también van los hijos del diablo. Es la razón de por qué Dios tenía que aplicar juicio constantemente en medio de Israel. Y ustedes pueden ver cómo las serpientes aparecían de las arenas del desierto y mordían a los hijos de Israel. El juicio de Dios caía sobre los hijos de Israel y muchos morían. Y un hombre se rebeló contra Moisés y le hacía la vida imposible a Moisés. Coré se rebeló y Dios mandó juicio sobre él y sus secuaces y a todos se los tragó el desierto. Allí sucedió aquello. Suceden los pleitos y la rencilla mientras caminamos hacia la perfección, hacia la estatura del varón perfecto. La iglesia camina teniendo estorbos, porque entre nosotros, caminando aún en esta tierra como iglesia, estaremos rodeados de cizaña. La cizaña siempre va a ser estorbo para que el trigo crezca. De allí es que los segadores en la parábola dicen al dueño del campo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Según los campesinos, aquello es necesario, arrancar la cizaña que está en el campo, que está en la siembra. La cizaña hay que arrancarla, la maleza hay que arrancarla para que le dé lugar al trigo, para que crezca, para que el sol le pegue y no tenga estorbo el trigo, para que crezca. La cizaña hay que arrancarla. Según los campesinos, ellos dicen que la maleza hay que arrancarla para que el trigo crezca bien y cualquier producto de la tierra crezca bien. La maleza que crece al lado de cualquier producto que algún sembrador tiró en aquella tierra, la cizaña va a estorbar, siempre va a estorbar para que crezca
lo que es correcto, lo que fue sembrado. Sin embargo, acá encontramos algo muy curioso. El dueño del campo dice a los segadores, no arranquen la cizaña, no lo hagan, no voy a hacer cosa que al arrancar la cizaña arranqué también con ello al trigo. Ahora, ¿por qué razón el dueño del campo se opone a que la cizaña sea arrancada? Porque ni los segadores saben qué es cizaña y qué es trigo. Cuando Jesús interpreta esta parábola, él al interpretar dice que los segadores son los ángeles. Los ángeles están dispuestos a cegar, a cortar todo lo que no sea trigo, a cortar todo lo que no sea trigo, todo lo que no sean hijos de Dios. Los ángeles están dispuestos a cortar, a aniquilar a todos los que ellos ven haciendo maldad. Los ángeles ven a un chismoso, ven a una chismosa, los ángeles ven a alguien que esté haciendo pecado, los ángeles ven a alguien que esté practicando cualquier tipo de pecado y dicen los ángeles, lo arrancamos, lo cortamos. ¿Qué cree usted que los ángeles dicen cuando ven a alguien fumando droga? ¿Ah? Cuando ven a alguien delinquiendo, robando y haciendo cualquier fechoría. Los ángeles ven cizaña y dicen, lo arrancamos. Y aquí es donde yo digo, cuando los ángeles me vieron drogándome, cuando me vieron robando, cuando me vieron de espalda a Dios, cuando me vieron haciendo lo contrario a Dios, lo contrario a la palabra, los ángeles dijeron, lo cortamos. Estaban dispuestos a cortarme, estaban dispuestos a aniquilarme. Los ángeles están dispuestos a aniquilar lo que ellos ven que son cizaña. Sin embargo, el dueño del campo dice, no, momento, no voy a hacer cosa que al arrancar la cizaña, arranqué también con ello al trigo. Los ángeles pueden equivocarse. Si Dios hubiese dejado a los ángeles a que cortaran lo que ellos creen que es cizaña, se habrían equivocado conmigo. Me habrían cortado. ¿Qué tiempo atrás ya yo habría estado muerto? Pero Dios dijo, no, momento, no voy a hacer cosa que arrancar la cizaña, arranqué también con ello al trigo. Dando a entender con esto, mire, que ni los ángeles tienen la capacidad de saber qué es trigo y qué es cizaña. Los ángeles me vieron en la droga, en la delincuencia, cuando tenía 20 años, 19 años. Y dijeron, lo arrancamos, porque me vieron como cizaña. Y Dios dijo, no, momento, no voy a hacer cosa que al arrancar la cizaña, arranqué también con ello el trigo. Porque ellos no sabían que yo era trigo. Ellos no sabían que yo era un conocido por Dios. Que Dios me conocía desde antes que el mundo fuese. Ellos no sabían que yo era un predestinado.
Ellos no sabían que Dios me iba a llamar. Ellos no lo sabían. No tenían tal conocimiento. ¿Quién tenía ese conocimiento? Ese conocimiento lo tenía solo Dios. En otros tiempos, cuando ustedes caminaban en el mundo y haciendo lo contrario a lo que dice la Biblia, los ángeles dicen, lo arrancamos, lo cortamos. Y es el dueño del campo, que es Dios mismo. El dueño del campo es Dios mismo. Él dice a los segadores, a los ángeles, no vaya a hacer cosa que arrancar la cizaña, arrancáis también con ello al trigo. Hay que esperar el tiempo de la siega. Cuando sea el tiempo de la siega, entonces todo el trigo será tomado y echado al granero, y entonces Dios va a decir, ahora sí, corten lo que es la cizaña, porque quedó pura cizaña. El trigo ya fue tomado. Ahora actúen, ahora ejecuten. Los ángeles van a ejecutar el juicio sobre esta tierra, pero ya la iglesia no va a estar en la tierra. ¿Se está entendiendo? Cizaña y trigo. Yo soy un predicador. Y yo predico en las denominaciones, en las corporaciones, entre mucha gente o poca gente, pero predico estando consciente que la palabra es para las ovejas. Predico teniendo conciencia que la palabra que predicamos es para las ovejas, esto es decir, para los hijos de Dios. Aunque dentro de las denominaciones donde predicamos, también hay cizaña, también hay hijo del diablo. Entre nosotros no solo hay hijo de Dios, también hay hijo del diablo. Usted no mira a su hermano juzgándole como hijo del diablo porque le conoce alguna yaya. No podemos hacer tal cosa. Porque ni los ángeles tienen tal facultad de saber, de conocer. Ellos se equivocaron conmigo. Con mayor razón nosotros podemos equivocarnos. No debemos juzgar a nadie diciendo este es un hijo del diablo. Cuidado que podemos equivocarnos. A alguien que hoy camina lento, a alguien que hoy tiene defectos, no podemos juzgarlo como hijo del diablo, porque es probable que Dios le llame pronto y tenga un cambio y sea superior a nosotros, sea más fiel que nosotros. Cuando Dios cambia a alguien, lo cambia. A nadie debo juzgar, ni usted debe juzgar a alguien. El fundamento de Dios, dice Pablo, está firme. No es el fundamento de los ángeles, no es el fundamento de un pastor. En algunos lugares hay pastores que se creen señores. Creen ellos saber quiénes son y quiénes no son. Y existe lo que es la discriminación. Discriminan a algunas personas porque piensan que no son hijos de Dios. Debemos actuar siempre con misericordia. Lo que debe irradiar siempre en un hijo de Dios es el amor, es la misericordia. Somos sembradores de la palabra. Predico la palabra en este lugar creyendo que acá hay
hijos de Dios, hay ovejas con oídos para oír. El fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Existen estas dos líneas, cizaña y trigo. Hijo de Dios e hijo del malo. No es verdad cuando alguien dice, momento, todos somos hijos de Dios. No todos. Los que deambulamos por la faz de esta tierra somos hijos de Dios. En este campo que es el mundo, hay cizaña y trigo. Eso es lo que dice esta parábola que acabamos de leer. Usted la ha leído un montón de veces, ¿cierto? Mire cómo Jesucristo interpreta. Lea conmigo, aquí en el capítulo 13, en el versículo 36, es Jesucristo interpretando esta parábola, y yo trato de explicarles cómo Jesús interpreta las cosas que ya he dicho, las he dicho porque Jesús interpreta como ya he dicho. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Eso indica que ahora va a hablar con su discípulo más cercano de forma privada. Es la razón del por qué despide a la gente y entró a casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Cristo mismo. Ya. Mire, el campo es el mundo. En la iglesia, en la denominación, yo he dicho otras veces que es el mundo. Corporación he dicho que es el mundo. Todo sistema religioso es parte de este mundo. Y yo lo digo así, sin el temor de que me echen de alguna congregación. Pero digo la verdad. Denominación, corporación y toda religiosidad es parte de este mundo. Es por ello que ya he dicho que dentro de una denominación está la iglesia. La iglesia. Cuando el Señor levante a su iglesia, cuando experimentemos el arrebatamiento, seremos arrebatados de entre las denominaciones, que es parte de este mundo. Nos sacará de este mundo, de todo mundo religioso. Dios levantará a su amada, a la iglesia, porque la iglesia no practica religión. La iglesia camina teniendo la vida de Cristo. La iglesia no son hermanos meros religiosos, hermanas meras religiosas. La iglesia está compuesta por gente que tiene la vida de Cristo morando en ellos. Ellos están en Cristo y Cristo en ellos. Entonces, dice acá, Jesús interpretando esta parábola, dice que el campo es, ¿están leyendo?
El campo es el mundo. Luego dice, la buena semilla que fue sembrada en el campo, son los hijos del reino. ¿Ve? Hijo del reino, hijo de Dios. Luego dice, y la cizaña son los hijos del malo. Está hablando acá Jesucristo que en este campo que es el mundo hay hijos del reino. En este campo que es el mundo, dice Jesús, interpretando esta parábola, que están también los hijos del malo. Entonces yo me tomo lo que Jesús interpreta para decir, en el sistema de este mundo están los hijos de Dios y también están los hijos del malo. Siempre estas dos líneas, dos simientes que dan hijo de Dios y simiente que da hijo del malo. ¿De qué simiente es usted? No tengo para qué preguntarle, ¿cierto? Porque ya les dije, deben tener el testimonio en su corazón de que son hijos de Dios. Y por cuanto son hijos de Dios, se van a conducir como tal, como hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. El enemigo que la sembró, refiriéndose a la cizaña, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Ve? Y los segadores, como estuvimos diciendo, los segadores son los ángeles, como ya he dicho, que están dispuestos a cegar y arrancar todo lo que ellos ven como cizaña. Están siendo detenidos por Dios, por el dueño del campo, por el que conoce a los suyos, que aunque estén perdidos aún muchos de los suyos, Él los conoce. Que aunque estén en la droga aún, que aunque estén en el alcohol, algunos aún, Dios los conoce. Los ángeles quieren aplicar juicio ya, pero ya. Están deseosos de aplicar juicio y el dueño del campo, que es Dios, los detiene, porque es probable que su esposo sea trigo, o a sus hijos que están en la droga sean trigo, o su vecino sea trigo. No sabemos cuánto trigo es lo que aún está perdido, cuántas ovejas son las que aún están perdidas, no se ven como ovejas, se ven como lobos, se ven como perros. Y yo así los veo, como perros y como lobos. Los ángeles también los ven así. Pero el que conoce a los suyos es Dios. El que no se equivoca es Dios. Él detiene a los ángeles y les dice, aún no. Momento, no voy a hacer cosa que al arrancar la cizaña, arranqué también con ello al trigo. Es Dios quien le dice a los ángeles, momento, esperen el tiempo de la siega. El trigo tiene que ser tomado y puesto en el granero para que luego venga la siega y sean tomados en manojo lo que es la cizaña para ser echado al fuego. Pero antes solo somos sembradores. En la parábola del sembrador ustedes ven cómo alguien va y siembra la buena semilla.
¿cierto? Solo tiró la buena semilla y parte cayó junto al camino. Y otra parte de esa buena semilla cayó entre piedras. Y otra parte cayó entre espinos. Y otra parte cayó en buena tierra. Solo se siembra la semilla. No conocemos como Dios conoce. Solo tiramos la semilla en este campo, en este mundo, en el sistema religioso, en las denominaciones. Tiramos la semilla y parte cae junto al camino, otra parte cae entre piedras, otra parte cae entre espinos. Yo no sé qué tipo de terreno es usted. Yo solo soy un sembrador. El fundamento de Dios está firme. Él sabe quiénes son buena tierra. Solo en la buena tierra la semilla produce el 30 hasta el 60 por uno. La palabra nunca va a dar resultado en alguien que no sea la buena tierra. La palabra da resultado solo en lo que es la buena tierra. ¿Cuánto dicen ser buena tierra? Amén. Debe existir el testimonio de que realmente somos buena tierra. Amamos la palabra. Y estamos dispuestos a que la palabra haga vida en nosotros. Amamos la palabra y queremos que la palabra sea realmente lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Amamos la palabra, que ésta venga a nuestra vida y nos perfeccione. Solo lo que es buena tierra ama la palabra. Lo que es buena tierra medita en la ley de Jehová de día y de noche. Solo la buena tierra ama la palabra. Y esta produce fruto y fruto abundante. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Solo soy un sembrador de esta palabra. Pero el fundamento de Dios está firme. No es mi fundamento. Yo no conozco como Dios conoce. Yo no sé como Dios sabe. En otras oportunidades hemos hablado acerca de lo que son los atributos de Dios. Y uno de sus atributos es que Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Lo sabe todo. Estas dos líneas, la línea de la simiente de Dios, que produce hijos de Dios, y la línea de la simiente de la serpiente, que es el diablo. La serpiente es el diablo. La línea de la simiente de la serpiente, que es el diablo, que da, que genera hijos del diablo. En este mundo, hijos de Dios e hijos del diablo. Siempre ha sido así, aunque en el principio no fue tal la intención de Dios. Cuando Dios decide sembrar sobre esta tierra, sobre este campo, Él decide sembrar buena semilla. Buena semilla. Pone buena simiente, buena palabra que producirá hijos de Dios. Mire, si
la serpiente no hubiese tratado con Eva, si Eva no se hubiese dejado seducir en el principio, como sabemos que fue seducida, este campo, que es el mundo, habría estado poblado de puros hijos de Dios. El pecado no habría existido. La inocencia de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Sujetos ambos a una palabra, a la palabra correcta, a la simiente correcta, sujetos a la palabra de Dios. ¿A qué palabra? De todo árbol que está en el huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día en que comas, ciertamente morirás. Y Adán caminó sujeto a esa palabra. Esto es decir, caminó en obediencia a esa palabra. Cuando Eva viene a existencia, que nace del costado de Adán, a ella también se le dio esta palabra. Y caminó ella en sujeción a Adán. Caminó sujeta a Adán. Es como debe ser, ¿cierto? La mujer camina sujeta al varón. Ese es el orden. Y así caminó Eva, sujeta al varón, porque él es el Señor. Adán es el Señor. Y todo estaba sujeto a Adán. Mire, aún la serpiente se sujetaba a Adán. Es la razón del por qué la serpiente no intentó con Adán. No intentó seducir a Adán. Porque Adán es el Señor. La historia del principio dice que Eva se acercó al árbol prohibido. El asunto aquí es entender qué es el árbol prohibido. Mire, hay quienes enseñan diciendo que el árbol prohibido o la serpiente misma allí, en aquel árbol, no es otra cosa sino que el eslabón perdido. Eso es una especie que nunca se descubrió, pero existe una especie entre el chimpancé y el hombre. Y esa especie tuvo una relación sexual con Eva en el principio, y es la razón de por qué ella queda encinta y nace Caín, el hijo del maligno, porque Caín no es hijo de Dios. Claramente la Biblia muestra que Caín es hijo del maligno, es hijo del diablo. Es la razón de por qué Caín mató a Abel. Pero yo no quiero enseñarles tal cosa. Que Eva tuvo una relación sexual con aquello que algunos le llaman el eslabón perdido. Un lagarto, hermano, tipo lagarto que tuvo relación sexual con Eva. No fue así. No fue así. Lo que sucedió allí es que Satanás, el diablo, en quien ya se había hallado pecado, estaba ya, ¿cierto?, como león rugiente buscando a quien devorar. Y esperaba la forma, la ocasión de cómo insertar su simiente. Esto es decir, su palabra. La palabra es simiente. Por la palabra los hijos de Dios vienen a existencia. Es lo que nos enseña Juan, que hemos nacido por la palabra. Y se manifestó una palabra allí, en el huerto del Edén, una palabra contraria a la palabra de Dios. Dos palabras. La palabra de Dios que genera vida
y vida eterna. Pero luego se manifestó otra palabra. La serpiente manifestó una palabra muy contraria a la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho que de todo árbol que está en el huerto no puedes comer. Y Eva, conociendo la palabra correcta, le responde diciendo: de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos. El día en que comamos, ciertamente moriremos. Y la serpiente dice: no moriréis. Note, se está manifestando una palabra allí. No es una relación sexual, es una palabra. No moriréis. ¿Sabe Dios que el día en que coman de este fruto, el día en que ustedes coman de esta palabra, mire, así como la palabra de Dios, ¿cierto? Que es Cristo mismo. Él dijo: yo soy el pan de vida. Y el que come de este pan nunca más tendrá hambre. La palabra se come, la palabra de vida se come. Bien, allí se está manifestando otra palabra, la palabra de la serpiente. ¿Y qué es lo que hace Eva? Come de esa palabra, de la palabra que se está manifestando en la palabra de la serpiente. Entonces no es una manzana, sino es la palabra de la serpiente. Ella presta oído, come de esa palabra incorrecta. Y al comer de esa palabra incorrecta, ella de inmediato transgrede, traspasa lo que es la palabra de Dios. Ella se acercó a Adán. ¿Y qué le dio de comer a Adán? No fue una manzana, no fue un fruto físico natural. Lo que le entrega a Adán es la palabra que había oído de la serpiente. Seremos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dio a comer a Adán. Ahora, Pablo dice que así fue como el pecado entró al mundo por un hombre. Esto es decir, por Adán. El enemigo, Satanás, logra insertar su simiente. El pecado hace ingreso al corazón de Adán. Pablo dice: y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dos tipos de simientes y por ende dos tipos de hijos. Hijos de Dios e hijos del diablo. Es por ello que usted desde el principio va a ver estas dos líneas: hijos de Dios e hijos del diablo. Mire, Génesis 3, versículo 15, cuando Dios llama para sentenciar tanto a la mujer, al hombre y a la serpiente. 3, versículo 15. Dios dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Refiriéndose aquí claramente a que la simiente de la mujer es Cristo. La simiente de la serpiente, hermanos, es la línea de Caín. Mire, yo le voy a leer un poquito aquí sobre esta sociedad humana y sin Dios. Caín logra una sociedad en esta tierra, humana, pero sin Dios. 4, versículo 17. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc.
y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enós. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flautas. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Una sociedad que no tiene ninguna relación con Dios. Es la descendencia de Caín. Y luego viene Set. Y Eva misma dice que en lugar de Abel, Dios le proveyó a Set. Y ahí aparece otra descendencia, la descendencia de Set. Y desde este principio, a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia, vienen estas 2 líneas. La línea correcta y la línea incorrecta. Hijo de Dios e hijo del malo. Por último, quiero que leamos en San Juan. En San Juan, busquen San Juan. A ver, que alguien me ayude con la lectura y me lea fuerte en San Juan algunos versículos, capítulo 8, creo que es 8, versículo 37, a ver que alguien de lectura, 37 y 38. Rapidito. Amén. 37 y 38. Sí. Sé que soy descendiente de Abraham, pero preocuparéis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es Jesús acá confrontando a algunos judíos. Y aquí claramente Jesús habla de 2 padres. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, dice Jesús. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Siga leyendo, a ver, siga leyendo. ¿Y 39? Sí, siga. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora preocuparéis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham. Muy lejos de la obra de Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Jesús le dice. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Alegan ellos ser hijos de Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? Que respondan. Hay tanta gente que no le gusta escuchar la palabra. Sí, pueden tapar su oído, se los tapan en algunas partes, en algunas iglesias.
sobre todo si entregamos palabras como esta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es claro aquí, ¿cierto? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Mire, y padre de mentira. Él es padre. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Pónganse de pies y todos juntos leamos este último versículo. A ver, 1, 2 y 3. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. De nuevo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, muchas gracias porque nos permites revisar esta parábola, donde hemos dicho que es una parábola que no debe ser interpretada por alguna mente brillante, ya que interpretas esta parábola. Y hemos hablado, Señor, lo que interpretas de esta parábola. En este campo hay cizaña y trigo. En este mundo hay cizaña y trigo. Existen estas dos líneas, la de la simiente de la serpiente y los de la línea de la simiente de Dios. Dos tipos de hijos: hijo del diablo e hijo de Dios. Padre, gracias porque nos permites hablar la palabra, lanzar esta semilla, Señor, y yo creo que si permites que la palabra se hable, es porque sabes que hay buena tierra. En la buena tierra, esta palabra produce el 30 por 1 hasta el 60 por 1. Hay bendición, Señor, en los que reciben la palabra. Bendice a estos mis hermanos, a estas mis hermanas, que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Padre, muchas gracias porque tenemos testimonio en nuestro corazón de que somos tus hijos. Ayúdanos a conducirnos como tal, como hijos de Dios. Ayúdanos, eterno Dios, a caminar en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a caminar sujetos a tu palabra, como ciudadanos del reino de Dios. En el reino de Dios todo funciona a tu manera, Señor. Nada funciona a mi manera. Solo nos sujetamos a ti, a tu palabra y a tu espíritu. Bendice a esta congregación. Bendice a estos mis hermanos. Que la paz tuya sea sobre cada uno. Lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra.
Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.